That's what all the people say. You're riding high in April, you're shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I am back on top. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo ciclo que hoy iniciamos en el programa Fin de la Historia. Ya llevamos más de un año al aire con distintos tipos de programas. Hemos analizado precisamente la emergencia de los totalitarismos, la emergencia y el peligro de perder la democracia. Este nuevo ciclo está dedicado precisamente a la economía. Vamos a hablar con puramente profesores económicos que han dedicado su vida a enseñar economía acá en nuestra universidad, en la Universidad Mayor de San Andrés y en otras universidades también. Pero, ¿por qué queremos hablar de economía? Porque fundamentalmente estamos cerca a cumplir 200 años, nos faltan 2 años, y al parecer se habla de la economía y del Estado fallido. Latinoamérica, Bolivia tendrán estados fallidos, Bolivia será un estado fallido. De esto vamos a estar hablando precisamente en 4 perspectivas. Desde la creación de la República en 1825, cuál fue, digamos, la formación social que se dio entrada incluso los años 19, 20, y fundamentalmente vamos a abarcar en 4 aspectos, vamos a tratar de abarcar en 4 aspectos. Por un lado, el Estado oligárquico, cuál ha sido lo predominante. Después, el Estado revolucionario, el Estado de la Revolución de 1952, el Estado capitalista. Y bueno, también hemos pasado por el Estado neoliberal en los años 90. Y concluiremos, trataremos de analizar el lado más fuerte de ese programa, el Estado plurinacional que hoy en día está vigente. Muchos dicen que está agotado el modelo económico, social, comunitario y productivo, pero es mejor que los expertos lo digan. Bien, esta noche tenemos como invitados a 2 profesores intelectuales catedráticos de la Universidad Mayor de San Andrés. Está con nosotros Roberto Aguilar Gómez. Él ha sido autoridad de nuestra universidad, ha sido rector en 2 gestiones, ha sido ministro de Educación desde el 7 de noviembre de 2008 hasta noviembre de 2019, cerca de 11 años del expresidente Evo Morales. Ha sido vicepresidente de la Asamblea Constituyente. Roberto, muchas gracias por aceptar la invitación. Sandro, a ti más bien las gracias. Un gran saludo esta noche a todas y a todos los televidentes y obviamente aquí a nuestro estimado colega Pantoja. Efectivamente está también con nosotros José María Pantoja, docente titular de Política Económica y Macroeconomía en la Universidad Mayor de San Andrés, investigador, tiene varias publicaciones, no solamente en economía, sino también en otras áreas de importancia, en la academia, por supuesto. A los que somos sus amigos le decimos Gato. ¿Cómo estás, Gato? Buenas noches. Buenas noches, querido Sandro. Un gusto estar en tu programa y compartir este debate un poco con Roberto, gran amigo también, contemporáneo. También hemos estudiado la misma temporada en la universidad y un gusto. Roberto, entremos en la introducción hacia una propuesta. En 1825, cuando Bolívar, digamos, nos libera, se crea precisamente el Estado en forma de república, la República Boliviana, ¿no es cierto?, con una visión modernista y tratando de abolir la esclavitud, el sentido patrimonial del Estado boliviano. De hecho, 1825 constituye uno de los momentos importantes desde el punto de vista de la política de nuestra amada Bolivia, pero al mismo tiempo hay que recordar que fue uno de los momentos más dramáticos porque habiendo cambiado las estructuras dominantes de una estructura colonial española a una estructura republicana, mucho más habiendo sido dirigida este proceso por el libertador Simón Bolívar y por Antonio José de Sucre, como 2 referentes fundamentales de lo que fue la Guerra de la Independencia, que reunía y acumulaba toda esa lucha de 15 años.
Pero lo dramático, decía, era que no cambiaron las estructuras económicas. Es decir, se crea una república, Bolívar sienta las bases de una concepción diferente de Estado, de república y de economía, busca en su enfoque liberal trazar una meta de desarrollo sustentado en estas concepciones liberales, liberar al indígena de sus ataduras, pero como sabemos todos, la Asamblea Constituyente y después el Congreso le modificaron todas las propuestas y obviamente los criollos salen triunfantes y se mantiene el tributo indígena, se mantiene las formas de dominación sobre el indígena, se mantiene esa destrucción de la comunidad, de las tierras comunitarias en un intento de apropiación, y esto se proyecta hasta el siglo XX en términos de condiciones económicas. Es decir, cambio político profundo, constitución de la república, pero obviamente en una base económica todavía colonial. José María, Roberto hace referencia a un elemento muy importante, es decir, que partimos supuestamente de un Estado moderno, o queriendo ser un Estado moderno, pero los criollos y toda esta situación hacen de que nos mantengamos con visiones de la colonia y seamos una sociedad o una formación social patrimonialista. Así es, ¿no? Porque si analizamos la historia, en realidad los que hacen la independencia contra los españoles son el movimiento de las guerrillas, ¿no es cierto? Juan Azurduy, etcétera, etcétera, que después van a estar ausentes, van a ser los criollos en realidad los que se van a apropiar un poco de ese cambio. Y va a seguir la colonia, ¿no es cierto? Todavía el indígena no es tomado en cuenta, sigue discriminado, solamente votan mujeres, los letrados, las mujeres no votaban, hasta que va a llegar la época del 52, donde sí se va a dar ciertas reformas democráticas, incorporación de mayor, los campesinos también votan, se va a dar el voto universal, se va a redistribuir la tierra, etcétera, etcétera. Roberto, siguiendo ese parámetro muy importante, la propiedad privada está concentrada en manos de esa cultura de abolengo, esa tradición de la propiedad de la tierra y sobre todo una ideología señorial y de servidumbre. Es decir, Zavaleta, tú que has nombrado, habla precisamente de un modelo, de una sociedad feudal, de un modo de producción feudal, en el cual era fundamentalmente un estado tributario. O sea, vivíamos del tributo de los indios. De hecho, la base económica, por lo menos en el siglo XIX, estuvo asentada en el tema del tributo indígena, ¿no? Las contribuciones indigenales y todos los factores que estaban vinculados a la extracción del indígena de recursos. Este elemento es muy notorio, si bien va disminuyendo por factores del crecimiento de la economía, especialmente a partir de 1880 con la minería de la plata. Uno de los temas que es notorio es que cerca del 70% del presupuesto nacional era cubierto sobre la base del tributo indígena o elementos de contribución indigenal. Las industrias estaban destruidas en 1825 y se reconstituyen a partir de 1850 y se consolidan. Pero se mantiene la economía de la plata, es decir, estábamos relacionados al mercado internacional a través de la exportación de la plata, en el resabio de la colonia. En el periodo de 1825 a 1850, en realidad no logra rearticularse. Bolívar intentó lanzar una mirada estratégica sobre el tema de la plata. Sucre lo incluso invita. Ahí es donde aparece D'Orbigny y algunos otros científicos europeos para poder hacer análisis. El famoso informe Pentland, que es un informe sobre el estado de situación de Bolivia, pero fundamentalmente la minería, y su conclusión es hay una gran potencialidad, pero no hay capacidad de retomar el tema de la minería porque se requerirían muchas inversiones. Y hasta 1850 el tema de la plata queda de alguna manera reducida en su presencia en la estructura económica. Por eso es que se sigue manteniendo el contexto del tributo indígena como la fuente principal de ingresos del presupuesto del Estado. Después ya de 1850, cuando se logran crear las primeras empresas y se va rearticulando algunos elementos vinculados a la minería de la plata, viene un otro periodo complejo
que es el de las concesiones que se entregan a Chile, Perú y Brasil, ¿no ve? Con el tema de Melgarejo y todos los otros elementos, y que lamentablemente se consolidan en 1880 con esta presencia ya política, ya no solamente económica, de los empresarios de La Plata, que sí proyectan el factor de recuperación y fortalecimiento de la industria minera, pero obviamente manteniendo la dualidad de las relaciones de producción. En el campo, relaciones feudales de servidumbre, y en las minas, temporalmente, relaciones capitalistas. El salario no logra articularse y esto hace que se mantenga la base de la sobreexplotación indígena y el tema de la tributación como un factor determinante en el siglo XIX, casi en su totalidad. Gato, aquí hay un elemento muy importante que también retoma y categoriza precisamente Zavaleta. Vivimos en una sociedad abigarrada, es por eso que no se puede construir un Estado nacional hasta ese momento, y de repente nunca hemos podido construir un Estado nacional. ¿No es cierto? El ciclo de la plata va a durar hasta 1890, cuando se firma el Tratado de Paz, ¿no? El precio de la plata baja y el mundo ya no estaba demandando plata, sino estaño por la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que va a caracterizar a esto es realmente, como dice Zavaleta, una oligarquía. Imagínate, 3 tipos que manejaban todos los destinos del país, ¿no? O sea, no había verdaderamente la construcción de una burguesía que al final va a ser la clase que va a llevar adelante, digamos, el capitalismo, ¿no? Porque terratenientes tenemos mucho en el país, pero es una clase improductiva, los obreros no ahorran, entonces nunca se llegó, yo creo, a formar verdaderamente una clase burguesa. ¿Sí? Lo que va a tratar de hacer el MNR, ¿no es cierto? Desde el Estado, crear una burguesía nacional que construya su mercado interno, haga la nación y su Estado. Ese proceso yo creo que es fallido. ¿Por qué? Porque en realidad no tenemos un mercado interno desarrollado. Siempre hemos sido más vinculados al exterior, cosa que sigue hasta el día de hoy. Es el sector externo el que manda en nuestra economía. Casi todo lo que producimos es para el mercado externo, no se queda en Bolivia. Entonces, vamos a tener lo que Zavaleta dice eso, ¿no es cierto? Somos una formación social abigarrada, pero en realidad lo interesante de Zavaleta es que está criticando al marxismo ortodoxo, porque el marxismo ortodoxo nos decían que el concepto de formación económico-social es la combinación de varios modos de producción, pero donde uno es como un éter, dice, ¿no es cierto?, más que ilumina a los demás y los va a absorber. Yo creo que en ese sentido era un colonialista, es decir, pensaba que el capitalismo debía extenderse a todo el mundo. Claro. Porque era la forma de llegar al socialismo. No podíamos llegar al socialismo si no apoyamos el desarrollo de una burguesía. Esta fue la primera parte del programa. Si quieres ver la entrevista completa, este domingo a las 22:30, Fin de la Historia, Televisión Universitaria.